Límites aquí, más límites. Límites en todos lados. ¿Qué hacer con ellos? Romperlos. Superarlos. Aceptarlos. Retarlos. Los límites están ahí hasta que decides lo contrario. Tu pasión, sueño, proyecto o idea necesita todo de ti. Necesita que vivas sin límites. La UPB es el lugar donde las personas como tú lo cambian todo. Te estamos esperando. Bueno, iniciamos formalmente esta celebración del Día del Periodista, a la cual, cabe decirlo, se suma la celebración del Día Mundial de la Radio, que es hoy, y también el cumpleaños de nuestra emisora Estación V. Un saludo especial para todos y todas, bienvenidas a este evento. Saludamos de manera cordial a la doctora Olga Beatriz Rueda Barrios, decana de la Escuela de Ciencias Sociales, a Edwin Muñoz Neira, el director de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. También un saludo especial a la magíster Natalia Borrero, coordinadora de Alianzas Estratégicas de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y a los periodistas John Jacome y Natalia Ayala, quienes nos acompañan hoy. Profesores, estudiantes y demás integrantes de nuestra comunidad académica, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Extendemos también este saludo a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en Facebook, Facon UPB-BGA, en YouTube, UPB-BGA, y en nuestra emisora virtual Estación V. Iniciamos entonces este evento invitando a nuestro director de facultad, Edwin Muñoz Neira.
Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy cordial. Gracias por aceptar esta invitación. Nos sentimos muy complacidos como facultad de tenerlos acá. Nosotros pues siempre hemos querido hacer este tipo de ejercicios que integran la formación. La ceremonia de celebración del Día del Periodista pues ha sido tradición aquí en la universidad a través de los años, en la facultad, por supuesto, en estos 26 años de historia. Y hemos querido para esta oportunidad aliarnos con la Fundación para la Libertad de Prensa. Ellos están haciendo y vienen desarrollando un ejercicio muy importante en todo lo que tiene que ver con la defensa del derecho de la información y cómo desde el oficio de los periodistas como tal, pues no se puede ver truncada esta realidad y sobre todo aquí en Colombia, en estos últimos años y prácticamente en toda nuestra historia en la que hemos vivido en un conflicto interno pues bastante agobiante. Saludo muy cordialmente a nuestra decana, la doctora Olga, gracias por participar, a nuestro director de currículo, profesor Alfredo, muchas gracias por estar aquí, a nuestros invitados especiales, egresadas, me encantó ver a Natalia de nuevo, Natalia Borrero, en representación de la FLIP, compañera egresada nuestra, a Natalia Umaña, compañera también egresada nuestra, de la UPB, periodista de Caracol, de Blue, de Radio Nacional, a nuestro colega John Jairo Jacome, gracias John Jairo por estar aquí, por participar, por haber aceptado esta invitación, a mis compañeros docentes, a ustedes queridos estudiantes, que pues son el alma, como siempre yo les digo, el espíritu de esta facultad. Espero que aprovechen muchísimo esta jornada que ha sido especialmente diseñada para ustedes. Desde que se está celebrando el Día del Periodista, el 9 de febrero, pues conmemorando por allá en 1791, dice la historia, ¿no? Que salió en Bogotá el periódico, así se llamaba, papel periódico, pues aludiendo a que era un papel que se iba a presentar con constancia, ¿no? De ahí nació, se dice aquí en Colombia, pues todo lo que ya conocemos como periodismo. Y pues son 234 años de historia del periodismo en Colombia que han tenido pues mucha, digámoslo así, como trascendencia en la historia de nosotros como colombianos, como sociedad, como ciudadanía. Y no podemos desconocer esa importante labor de ese oficio que es muy trascendental para que todas las regiones, para que la sociedad entera pues pueda tener así, saber pues qué es lo que está pasando y estar bien informada con veracidad. Vamos a conocer un informe muy importante de la Fundación para la Libertad de Prensa que nos van a presentar todo el análisis que ellos han hecho de la situación que se ha presentado en el último año en relación a las dificultades que ha tenido el ejercicio del periodismo en Colombia y también vamos a conocer de primera mano pues la situación que se está viviendo en este momento aquí nomás cerquita en el oriente colombiano, en el Catatumbo, que a veces pues de pronto lo vemos nosotros en las noticias a diario, algunas veces pues truncadas también con otras cosas de la inmediatez, pero que es una realidad que se está viviendo y que la estamos nosotros también sufriendo por la cercanía también y por esa hermandad que hay con el Departamento del Norte de Santander que no podemos desconocer. Y como academia, pues nosotros tenemos que estar ahí también en ese ejercicio. Entonces, bienvenidos y espero que disfruten muchísimo esta charla y que sea de provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Edwin. Hoy estaremos en una primera parte escuchando la intervención de Natalia Borrero, quien nos mostrará o nos presentará las cifras de este último informe, es el 10º informe de la FLIP. Como vemos en la presentación, se denomina Bajo todos los fuegos, el periodismo en medio de un nuevo capítulo de la guerra en Colombia. Posteriormente estaremos en el
participaremos del panel en donde estarán nuestros demás invitados junto a Natalia, moderado por el profesor Andrés Velázquez. Allí, hacia la parte final, pues abriremos un espacio para que quienes tengan preguntas a nuestros panelistas puedan formularlas. Escribiendo soy inmune, pero cuando el texto se publica me vuelvo frágil. Esta es una cita de Orlando Sierra, un periodista que dejó de acompañarnos en el 2002 y que hace apenas unos días la Fundación para la Libertad de Prensa en su cuenta de Instagram pues hizo una publicación reconociéndolo como alguien que hizo del periodismo un acto de resistencia y de avanzada contra la barbarie. Si quieren conocer más, pueden entrar al Instagram de la FLIP y ver esta publicación, que es la última entrega de la sala de redacción de ausentes, así se denomina. Iniciamos con esta cita porque resulta que según el último informe de la FLIP, el 2024 ha sido el año más violento para el periodismo en la última década. El recrudecimiento del conflicto armado y la reconfiguración de los grupos ilegales han puesto a la prensa en el centro de la confrontación. Las agresiones documentadas por la FLIP evidencian cómo la prensa se ha convertido en un objetivo para actores armados que buscan controlar la narrativa y silenciar investigaciones sobre corrupción, violencia y crimen organizado. Para conocer más sobre esta situación actual, hemos invitado entonces a Natalia Borrero, coordinadora, como les decía hace un momento, de Alianzas Estratégicas de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Natalia, bienvenida. Natalia es comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, con maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene más de 13 años de experiencia como periodista y comunicadora, principalmente de temas ambientales. Fue directora editorial de la revista Semana Sostenible y ha liderado estrategias de comunicación en organizaciones como Transforma, Conservación Internacional Colombia y PNUD Colombia. Actualmente coordinadora de alianzas estratégicas de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Natalia, bienvenida a su casa. Pues buenos días a todos y a todas, y realmente es un gusto para mí estar en mi casa, definitivamente. Hace unas cuantas semanas comenzamos a hablar con la profesora Lina, con el profesor Andrés, con Edwin, el director de la facultad, pensándonos en este momento, porque desde la fundación queremos empezar a hacer un trabajo mucho más cercano en las regiones y un trabajo que vaya de la mano con la academia. Y bueno, comenzamos en Bucaramanga, en mi casa, porque de algo debe servir estar allá para poder volver a casa más fácil. Entonces, pues bueno, de verdad que me alegra mucho y agradezco mucho que las puertas hayan estado abiertas, todo el apoyo para que hoy estemos aquí. En un momento en el que les voy a compartir un informe que probablemente no es para nada optimista, ni con, digamos, como con unos datos y unas cifras que más allá de las cifras son historias que hay detrás, y que nos muestran también cómo el periodismo está en este momento en un riesgo bastante grande, no que nunca lo haya estado, porque seguramente todas y todos hemos podido también ver desde que existimos, cómo ha sido una de las profesiones también más riesgosas y peligrosas para ejercer. Sin embargo, lo que sí hemos podido ver desde la Fundación para la Libertad de Prensa es que los últimos años, y específicamente el 2024, ha sido el año pues, más violento para la prensa en la última década. Es decir, más o menos desde que el acuerdo final de paz se firmó, no teníamos unas cifras tan complejas y sobre todo en un conflicto o en un contexto de conflicto mucho más álgido y mucho más difícil de entender que el que teníamos antes de la firma del acuerdo, y ya pues vamos a poder ver un poco por qué les digo esto, y seguramente junto a Natalie y junto a John Jairo vamos a poder también analizar un poco más cuáles son estas dinámicas del conflicto que están haciendo mucho más complejo el ejercicio periodístico.
sin decir que el único fuego al que se enfrenta el periodismo en este momento es el conflicto armado, ¿no? Creo que es muy importante entender que cuando pensamos en ponerle el nombre al informe, y si bien el informe está concentrado específicamente sobre todo en temas de conflicto armado, lo cierto es que el periodismo está enfrentando otros fuegos cruzados de los cuales seguramente ustedes hablan en las aulas de clase y además no solamente lo hablan, lo estudian y lo vivimos todo el tiempo, que es, por supuesto, la desinformación, la misma inteligencia artificial, la falta de sostenibilidad financiera de los medios, pues la precarización también de los ambientes laborales, que son temas que no son nuevos, son temas de los que para quienes estamos ya más viejitos venimos hablando más de una década de que el periodismo está en crisis, y pues desde la fundación lo que también hemos visto es que ya no podemos seguir diciendo que estamos en crisis, o sea, llevamos 20 años, 10 años en una crisis sostenida, lo que nos lleva a decir es, estamos en una nueva normalidad, esta es la realidad, está el periodismo en una transformación, y cómo le vamos a hacer frente a estas transformaciones y a estos nuevos retos que estamos teniendo desde la academia también, ¿no? Y por eso también acercarnos a la academia y poder conversar y entender desde aquí, pues desde aquí me refiero desde esta universidad, pero desde todas las facultades de comunicación social y periodismo que se está haciendo, ¿no? De hecho, ahí hay un reto inmenso, y es que las y los jóvenes ya no quieren estudiar periodismo. La matrícula ha descendido inmensamente y es una realidad que se ve en todas las facultades del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos también que repensarnos de la profesión para poder seguir formándonos? Porque, bueno, este foro similar lo tuvimos el lunes en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y allí compartí panel con María Alejandra Villamizar, una periodista que además pues es analista política y ha estado, decía ella misma, en más de 12 medios de comunicación del país. Y justamente como hablábamos, cómo el periodismo tiene que volver a encauzarse y a tomar el lugar del periodismo, y pues que definitivamente hay que seguirnos formando para hacerlo y para hacerlo de la mejor forma, utilizando las nuevas tecnologías que cada día son más y cada día tenemos más, pero por supuesto sin perder esa rigurosidad, esa imparcialidad, esa investigación, ese contrastar fuentes, que es lo que hace al periodismo periodismo. Entonces, pues bueno, después de esta larga introducción, me voy a concentrar en poder mostrarles un poco el informe, que como Lina ya lo mencionó y ustedes lo están viendo, se llama Bajo todos los fuegos. Y lo primero pues que hay que decir es que, y justamente pues por eso lo mencionaba, lo que nosotros veíamos antes del proceso de paz, del presidente Santos. A ver, la FLIP lleva casi 30 años, el próximo año vamos a cumplir 30 años, haciendo monitoreo y documentando las agresiones que sufren las y los periodistas alrededor de Colombia. Decirles pues que por supuesto debe haber un subregistro muy grande, porque no todas y todos los periodistas se acercan a nosotros, también por el mismo miedo. No, hay muchas zonas del país de las cuales no nos contactan, no sabemos, y aunque tenemos periodistas que nosotros llamamos corresponsales en todos los departamentos, a quienes deberían pues como los periodistas acercarse y denunciarles y luego llegar a nosotros, pues en muchos casos no pasa, repito, por la misma intimidación y el miedo que sienten. Pero en estos 30 años, lo que veíamos antes de 2016 es que podíamos mapear 3 actores del conflicto que eran los principales agresores de la prensa, actores armados: las FARC, el ELN y los paramilitares. Habían de pronto algunas bandas emergentes, crimen organizado, pero era mínimo en términos de lo que podíamos ver. Después de la firma del acuerdo, y específicamente en el último año o en los últimos 2 años, estos actores son múltiples. Ya no podemos hablar de 2, ya ni siquiera podemos hablar de una disidencia, sino de una cantidad de disidencias que operan en diferentes lugares de Colombia.
ya no podemos hablar de un grupo o una banda criminal, sino de múltiples bandas criminales, o sea, de una fragmentación del conflicto o de una fragmentación también más bien de estos grupos que no obedecen a ninguna estructura nacional y que por supuesto hace también mucho más difícil entender cuál va a ser la agresión, de dónde va a venir la agresión y cómo enfrentar esa agresión. Entonces, aquí además vemos cómo esa fragmentación o esa atomización de los grupos armados también converge con los poderes locales. Entonces, eso hace todavía que el grado de impunidad y el grado de riesgo para que las y los periodistas puedan informar lo que está pasando en sus regiones, en sus municipios, en sus ciudades, pues sea muchísimo más grande, porque por supuesto hay todo un andamiaje criminal casi que por parte de estos mismos poderes locales. Entonces, con esto en mente, lo que nosotros vimos del año 2024 es que es el peor año de la última década. Lina lo mencionaba y bueno, al final van a tener el informe impreso, pero también está en la página web de la FLIP y se puede descargar y se puede ver. Allí están todas las cifras desagregadas, pero pues digamos que es importante aquí mencionar que este último año hemos tenido un incremento de más del 50% en amenazas que reciben las y los periodistas. También estamos viendo cómo tuvimos un aumento grandísimo en desplazamientos internos forzados para las y los periodistas que en muchos casos tienen que salir sin sus familias o incluso con sus familias. Tuvimos exilios, es decir, desplazamientos fuera de Colombia. Llevábamos mucho tiempo donde eso no se registraba. Muchas gracias. Pero de nuevo está sucediendo y lo que es peor que para nosotros pues es la agresión por supuesto mayor y es absolutamente triste y en muchos casos frustrante y desmotivante y es el asesinato de 3 periodistas. Desde 2018 no registrábamos esta cifra. 2018 asesinaron a los 3 periodistas del comercio, del diario El Comercio en Ecuador, pues de Ecuador, pero los asesinaron en territorio colombiano, por tanto hace parte del registro que la FLIP hace. Y desde ese momento no teníamos un año en que pudiéramos decir tenemos 3 periodistas asesinados, o sea, eso es gravísimo y llevamos ni siquiera 2 meses y estamos ya investigando el asesinato de otro. Entonces, que ocurrió hace 2 semanas en Armenia. Entonces, eso creo que pone también como en el panorama ya a qué nos estamos enfrentando y qué es lo que está pasando. Lo que les decía también como antes y es cómo convergen los poderes locales con esos grupos criminales y cómo pues justamente esa inoperancia desde el Estado en términos más nacionales hasta lo más local, pues obviamente lo que está llevando es a sociedades menos informadas y a un silenciamiento muy grande. Existen medios de comunicación, pero no medios de comunicación que estén informando sobre lo que está pasando. Las agendas informativas, y de eso seguramente Natalie y John Jairo nos van a poder contar más, han ido transformándose. Ya no se habla de conflicto armado, ya no se está hablando de migración, ya no se está hablando de estos temas que son fundamentales para que entendamos lo que está pasando en nuestras sociedades, sino que se está poniendo música solamente o se están contando noticias más de tipo cultural, de entretenimiento, pero no de lo que realmente o de lo que finalmente termina conformando lo que pasa en una sociedad, ¿no? Y no que el entretenimiento y la cultura no sean noticia, por supuesto, hacen parte de nuestra sociedad, pero estos temas de corrupción, de política, de conflicto, temas como la migración, que para una zona como Santander y norte de Santander es tan importante, pues están pasando muy desapercibido justamente por este control que están tomando los grupos armados de los medios de comunicación locales, regionales, un poco con el beneplácito de los gobiernos locales. Aquí podemos ver las principales cifras que tenemos este año.
Este año no, el año pasado, pero bueno, tuvimos 215 amenazas, 71 estigmatizaciones, 43 casos de acoso judicial, 34 casos de acoso, 20 casos de desplazamiento, 4 exilios y 3 asesinatos. Como verán, creo que estas cifras respaldan lo que decimos de que es la década, pues el año más violento y más duro para la prensa en la última década. De estos temas quisiera solamente pues como hacer mucho más mención y sobre todo porque no lo voy a volver a tocar, pero el tema de la estigmatización es muy importante también porque lo que hemos visto desde la FLIP es cómo la estigmatización también se ha vuelto un fuego muy, muy fuerte para las y los periodistas, sobre todo en entornos digitales y sobre todo por parte de funcionarios públicos. Cada vez más, y esto es pues como una tendencia además que no solamente está pasando en Colombia, sino que está pasando en otros países de Latinoamérica y del mundo. Se han visto también lo que está pasando con Estados Unidos y la prensa, y es justamente estos ataques por parte, en muchos casos, de presidentes y presidentas que agreden por vía X, antes Twitter, o bueno, por cualquier red social, a las y los periodistas, acusándolos de mentirosos, acusándolos de estar desinformando, y esto lo que lleva es a poner al periodista mucho más en riesgo. Nosotros vimos cómo en 2024, digamos, estuvo detrás de amenazas, pero 2023 la principal agresión a periodistas fue estigmatización por parte de funcionarios públicos en redes sociales. ¿A qué lleva la estigmatización? Y creo que es súper importante que podamos entender cuál es la consecuencia a una violencia física en muchos casos. Cuando un presidente o una presidenta o gobernador o gobernadora o senador sale y públicamente pone el dedo en un periodista o en un medio de comunicación y lo acusa de mentiroso, de difamar, de instigar a la violencia, lleva a que cuando el medio, incluso periodistas que no son los que están señalados, pero llevan su carnet de X o Y medio y van a hacer un cubrimiento, lo que encuentran es el rechazo de las personas, que se cierren sus fuentes y que en muchos casos les agredan físicamente. Eso lo pudimos registrar, lo seguimos registrando en manifestaciones, por ejemplo, cuando periodistas de distintos medios van a hacer el cubrimiento, la misma gente es la que los violenta y los saca del lugar. Esa es la consecuencia de la estigmatización, y por eso pues como que siempre hacemos énfasis a los funcionarios y a las funcionarias de que no es lo mismo que cualquier persona ponga algo en redes sociales a que un primer mandatario lo ponga, y sobre todo si lo que está haciendo es agredir a la prensa. Los temas, como les decía, por los cuales se están generando más esas amenazas, los pueden ver allí en la pantalla, que además son los temas también que se están silenciando más. En el momento en el que a una o a un periodista lo amenazan por cubrir estos temas, el tema deja de cubrirse. El tema ya pues pierde la relevancia para el periodista, no porque no crea que es importante, sino porque pues lo más importante es salvaguardar su vida. Entonces ahí empezamos a incurrir en la autocensura como una forma de proteger también la vida y la integridad de las y los periodistas. Otra de las cifras que pues más nos duele mostrar, y sobre todo porque no es solo una cifra, son historias y es todo lo que trae el asesinato de un o una periodista, en este caso de 3 periodistas. Mardonio Mejía, en San Pedro Sucre. Mardonio era el periodista del pueblo, el único periodista que había en este lugar. Tenía su propia emisora, había sido la persona que había llevado la televisión a su municipio, y era la voz que estaba contando lo que estaba pasando tanto en su territorio como también a nivel nacional. Lo asesinan y luego del asesinato de un periodista lo que queda es el silencio. Eso lo hemos venido estudiando y es así, lo que genera el miedo de seguir contando o el miedo de que jóvenes como ustedes se tomen la voz, pues seguramente no pasa, y no está pasando en este momento en San Pedro Sucre, uno de los municipios que hoy contamos como un desierto informativo porque pues no tiene un medio de comunicación. Jaime Vázquez, que estaba pues muy cerca y es uno de los casos más sonados también.
veedor ciudadano asesinado en Cúcuta después de haber hecho varias denuncias en su página de Facebook sobre temas de corrupción del poder local en la ciudad vecina. Aquí también pues es como el pensar, ¿no? El pensar esto que les decía al inicio, y es que muchas veces o recibimos también como fundación muchos mensajes donde nos decían: Jaime no es periodista, Jaime es veedor, Jaime nunca quiso ni siquiera llamarse periodista. Pero desde el concepto que maneja la FLIP, Jaime era un periodista, llevaba más de 2 años publicando diariamente en Facebook su columna desde el balcón. Y por supuesto, en este momento donde las nuevas tecnologías juegan un papel pues tan relevante, claro, la invitación es a profesionalizarse, en fin, sí, a pasar por una universidad, qué sé yo, a estudiar periodismo, pero no podemos desconocer que hay muchas personas que están ejerciendo este oficio de forma empírica y que eso pues tampoco les quita valor al trabajo que están haciendo, y que al contrario en muchos casos también los expone, y es el caso de Jaime Vázquez. Y Jorge Méndez, que además era un periodista muy joven, seguramente John Jairo nos va a poder conversar de él, porque él, Jorge es de la región del Catatumbo, y Jorge además lo que buscaba con su información que transmitía era justamente mostrar esa otra cara del Catatumbo. Jorge no estaba haciendo denuncias sobre la situación de cultivos ilícitos, tráfico de personas, no. Jorge estaba hablando sobre lo bueno que hay en el Catatumbo, sobre el potencial turístico, cafetero que puede tener esta región, y justamente lo asesinan porque resulta incómodo poner el foco en un lugar donde nadie quiere ir porque es malo, poner el foco en lo bueno. Entonces, son 3 personas con perfiles muy diferentes que nos muestran que en este momento, pues casi que ninguna agenda, por más de que se crea que así es, está a salvo de recibir de ser violentada, pues. Concluimos el año 2004 con 530 ataques dirigidos a 330 periodistas en Colombia, 215 amenazas, como ya les decía, y pues como ya les he venido también mostrando, estas 215 amenazas, de estas 215 amenazas, más de la mitad, mucho más de la mitad, fueron por parte de actores armados, y otras tantas, pues tenemos como el registro de actores desconocidos, porque como les digo, ya es muy difícil saber si es disidencia, banda criminal, ELN o qué, o cuál bloque central o mayor, o en fin, o sea, ya es bien complicado seguirle el paso al agresor. Pero lo cierto sí es que, vuelvo e insisto en que más allá de la cifra, pues es bien complejo ver cómo estos actores, en conjunto con los poderes locales, en conjunto también con, incluso en muchos casos y lugares de Colombia, con la misma empresa privada, generan este tipo de amenazas. ¿Qué consecuencia trae? Como ya les decía antes, que las voces de las comunidades queden silenciadas, que la sociedad quede pues sin información, sin posibilidad y capacidad también de poder tener una realidad completa de lo que está pasando y de tomar decisiones. Uno de los derechos, así como la libre expresión es un derecho, también las y los ciudadanos tenemos derecho a estar informados, y en el momento en el que se agrede a un periodista, el periodista termina llegando a la censura o a la autocensura, pues obviamente también como sociedad se nos está violentando el derecho a estar informados. Este es para mí también, además, pues por supuesto de los asesinatos, pero el tema de los desplazamientos es un tema que duele profundamente, porque es la desarticulación de las familias. Ahorita hablábamos con Lina, la profesora seguramente de muchos. Lina y yo fuimos compañeras de universidad de toda la carrera, y formulamos una tesis donde queríamos investigar el desplazamiento forzado en la antigua zona de Distensión en Vistahermosa Meta, y en esa época pues casi no se hablaba de desplazamiento de periodistas. Qué triste que estemos viviendo, no les voy a decir hace cuántos años, pero muchos, como un déjà vu
de ver unas problemáticas y unos fenómenos que vuelven y que vuelven además mucho más fuertes, como este del desplazamiento forzado de periodistas que pues muchas veces para poder salvaguardar su vida tienen que salir de sus lugares, moverse, resguardarse, como les digo, en otras ciudades. Y pues aquí no estoy hablando de tener que dejar el país, ¿no? Aquí solamente es periodistas de Caquetá, de Arauca, de Antioquia, de Tolima, que tienen que dejar los municipios donde están, que tenemos que sacar y llevarlos a Bogotá o moverlos a la ciudad capital, buscando que estén un poco más seguros. Y aquí también pueden ver también los actores armados que están generando esas movilizaciones forzosas de estos periodistas. Y bueno, este es el panorama de Norte de Santander, que también quisimos traerlo como con un poquito más de ampliación de todo lo que está pasando a nivel nacional. Uno, porque pues es nuestro vecino, pero también pues porque va a estar con nosotros John Jairo Jacome, que ha cubierto su departamento y que seguramente tiene mucho más que aportar que lo que ustedes pueden ver en la pantalla, que es la situación. Cúcuta, bueno, Norte de Santander fue el departamento con más agresiones, con más amenazas a la prensa en 2024. Tuvimos 59 agresiones registradas en todo el departamento de Norte de Santander, siendo Cúcuta la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo, con 52 agresiones. De 59, 52 pasaron en Cúcuta. Y un asesinato en la ciudad y otro asesinato en la zona del Catatumbo. Entonces, pues Norte de Santander, por supuesto, fue el foco del trabajo de la Fundación el año pasado, lo está haciendo en este momento y hoy me da mucha alegría que John Jairo nos pueda acompañar pues porque yo les puedo hablar desde también lo que monitoreamos y analizamos desde Bogotá, pero pues eso es una mirada muy lejana a tener que estar realmente en el día a día de salir a cubrir una noticia o de tener que callarse también para poder salvaguardar la vida. Ahí ustedes están viendo las cifras, en el informe también lo van a poder ver y ahorita vamos a escuchar a John Jairo. Y bueno, finalmente, esto que para nosotros es también como súper importante desde la Fundación poder compartirles y es qué se está haciendo o qué está pasando. Y la respuesta también es muy frustrante porque es nada. Nosotros, Colombia es uno de los países que cuenta con un mecanismo de protección a periodistas, un mecanismo que está roto desde la perspectiva de la Fundación para la Libertad de Prensa. La UNP va a cumplir 26, 20 y tantos años, que es la Unidad Nacional de Protección, donde recae específicamente la implementación de ese mecanismo de protección a periodistas. Y lo que nosotros podemos ver es que una vez desde lo que nos corresponde a nosotros como fundación, se llevan las alertas a la UNP, pues infortunadamente se tardan entre 3, 4, 5 meses en dar una respuesta, en terminar de hacer un análisis de riesgo. Cuando llega el análisis de riesgo o la medida cautelar, pues muchas veces no corresponde a la realidad de la o del periodista. Darle, por ejemplo, no sé, una de las medidas es un botón de pánico para que el periodista lo active si se ve en riesgo. No sé, en una ciudad pequeña como Florencia, Caquetá, probablemente cuando lleguen los refuerzos ya va a ser demasiado tarde. Entonces, ahí vemos cómo realmente es fundamental que haya un replanteamiento desde la Unidad Nacional de Protección y que las medidas cautelares que se le brinden a las y los periodistas como protección estén en contexto de las realidades de los periodistas. John Jairo también nos va a poder hablar un poco más de eso si quiere, pero eso es lo que vemos. También vemos cómo periodistas con esquemas de seguridad han sido asesinados. Es el caso de Jaime Vázquez, el más cercano, pero hace 2 años seguramente, no sé si lo vieron y si no les cuento, hace 2 años también hubo otro asesinato que fue a Rafael Moreno, el periodista cordobés. Él también tenía medidas cautelares, él también tenía un esquema de seguridad y con todo y eso, pues fue asesinado. Entonces creo que eso nos lleva a pensar también en
cuáles son realmente las medidas y los mecanismos de protección para la prensa. Y finalmente hablar un poco también de este contexto más nacional, de el concepto y la apuesta de una paz total, donde vemos, por supuesto, que no se está teniendo en cuenta la prensa libre o la libertad de prensa como un factor fundamental. En las mesas de diálogo no se habla de esto, y lo que pudimos también evidenciar es que en los lugares donde se están llevando a cabo estas conversaciones son los lugares también donde mayores agresiones se están dando. Entonces, pues ahí nada, esto también es un llamado al gobierno nacional para replantear un poco también cómo se están dando estos diálogos, porque no se puede hablar de paz total cuando hay unas restricciones y cuando no hay acceso a información y cuando no se puede contar lo que realmente está pasando. Esta es una cita que no pusimos el nombre, pero es la cita de una de las periodistas entrevistadas para nuestro informe, que resume muy bien todo lo que yo les acabo de decir. No hay garantías para el ejercicio periodístico y tampoco pues hay herramientas para poder enfrentar lo que está pasando en las regiones de Colombia. Entonces, pues con esto les agradezco, tal vez me extendí, pero pues creo que era importante también poner en contexto lo que está pasando y pues bueno, darle pie a que podamos ahora conversar y analizar un poquito más y también seguramente escucharles a ustedes con las preguntas que pueden tener. Mi último mensaje es que por favor, que esto no los haga cancelar. Al contrario, al contrario, es una invitación para que sigamos viendo la importancia y la necesidad de estudiar, de protegernos, pero sobre todo de seguir contándole al país lo que está pasando y contarlo de la mejor manera. No importa si es en TikTok, si es en Instagram, si es en YouTube. Creo que la plataforma es lo de menos, lo que importa es la rigurosidad con lo que se cuente y es sobre todo garantizarle a la ciudadanía la mejor información posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia, por este panorama que, aunque desalentador, realmente es una motivación para ser muy conscientes de la responsabilidad tan grande que tenemos al haber elegido esta profesión como parte de nuestro proyecto de vida. Ahora vamos a pasar al panel. Entonces, invitamos a los demás participantes. John Jairo Jacome Ramírez es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, editor general del diario Cubo Cúcuta y editor dominical del diario La Opinión Cúcuta. Periodista investigativo especializado en temas de conflicto, miembro del Consejo Directivo de Consejo de Redacción, ganador del premio Orlando Sierra de la revista Semana en el año 2013, escritor aficionado, finalista del tercer concurso nacional de cuento del Ministerio de Cultura, RCN Radio y Televisión, colaborador ocasional de los portales Verdad Abierta y Vice Colombia. Además, también es docente. Bienvenido, John Jairo. Además, damos la bienvenida a otra egresada nuestra, orgullosamente, es Natalie Ayala Mendoza, comunicadora social periodista, UPB, con más de 10 años de trayectoria periodística en medios de comunicación nacionales y locales. Inició su labor como periodista en la sección deportiva del diario Vanguardia. Trabajó más de 6 años en la cadena básica de Caracol Radio Bucaramanga, donde logró ganarse el Premio Departamental de Periodismo Luis Enrique Figueroa Rey en la categoría Mejor Crónica Deportiva en Radio. Desde hace más de 2 años hace parte del Sistema de Medios Públicos de Colombia, RTBC, desempeñándose como periodista en Radio Nacional Santander. Actualmente es corresponsal los fines de semana de Noticias Caracol Televisión. Y como moderador, por supuesto, invitamos a nuestro docente, director de plataforma, Andrés Velázquez.
Le recordamos que hacia el final, pues se habilitará el micrófono para que ustedes puedan generar sus preguntas. Gracias. Bueno, muy buenos días. Agradecerle a la profesora Lina Alvarado por el acompañamiento en esta presentación inicial y por supuesto a la presentación que nos compartió Natalia. Gracias a ustedes también por estar acá un ratico y esperamos que más que disfrutarlo, como que los haga reflexionar. Creo que la invitación es más a eso, a reflexionar. Desde luego, las experiencias que van a escuchar ahorita de parte de los colegas les va a demostrar que esto es un cuento de muchísima pasión. Creo que John, Natalie, la misma Natalia, no me dejarán mentir ahorita, y la idea es precisamente apostarle a eso. Quiero arrancar con esto. Me interesan las personas pequeñas y grandes, así lo diría yo, porque el sufrimiento expande a las personas. En mis libros, estas personas cuentan sus propias historias pequeñas y de paso se cuentan una gran historia. No hemos tenido tiempo de comprender lo que ya nos ha sucedido y lo que nos sigue sucediendo. Solo necesitamos decirlo. Para empezar, al menos debemos articular lo que sucedió. Tenemos miedo de hacerlo y no estamos en condiciones de afrontar nuestro pasado. En Los demonios de Dostoyevsky, Satov le dice a Stavrogin al comienzo de su conversación: somos dos criaturas que nos hemos encontrado en la infinitud sin límites, por última vez en el mundo. Así que deja ese tono y habla como un ser humano. Al menos una vez habla con una voz humana. Esto es un fragmento del discurso que Svetlana Alexievich, me excuso por la pronunciación, bielorrusa, que ganó el Premio Nobel de Literatura en 2015, pronunció cuando recibió este reconocimiento. Lo de ella es una cosa muy linda porque es un premio Nobel de literatura ganado por una periodista por una obra periodística. Y la traigo justamente a colación porque el trabajo de ella se ha centrado en escuchar a los demás a pesar de las adversidades. Pues Natalia la escuchamos un ratico, yo quisiera que empezara John, si me lo permite, por supuesto Natalia también. ¿Por qué insistir, hombre? ¿Por qué insistir en esta, digamos, en este riesgo permanente en el que estamos, sobre todo ahorita en periodismo, seguir insistiendo en escuchar a los otros y darle fuerza a esa voz de los otros? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Esa es la pregunta de todos los días. Sobre todo en una zona como norte de Santander, porque dar esa voz que menciona el profesor, pues no solo acarrea riesgos para la persona que se atreve a hablar, sino para los que servimos como amplificadores de eso que ellos tienen por decir. Pero pues es que, pues yo no sé si es que yo soy muy terco, mano, pero a mí sí yo creo que el ejercicio del periodismo es un fastidio permanente contra la gente que ostenta ciertos cargos de poder de todo tipo, político, militar, económico, y pues a mí sí me gusta molestar, mano. O sea, yo de verdad siento que es como el Tábano, Atenas, como le decían a Sócrates. Yo creo que el periodista tiene que ser eso, tiene que ser esa piedra en el zapato, tiene que ser, como dijo Martín de Francisco. ¿Sí saben quién es Martín de Francisco, no? En algún momento dijo de un narrador deportivo: más fastidioso que un pedazo de vidrio en una media. Yo creo que eso tiene que ser un periodista en estos momentos, más fastidioso que un pedazo de vidrio en una media, porque lastimosamente en regiones como las nuestras, no así en las grandes capitales, pues somos nosotros los que podemos de alguna u otra manera denunciar lo que está pasando allá. A mí permanentemente me llegan denuncias. Yo no tengo el afán de la chiva en el momento en el que recibo las denuncias, porque le tengo pánico a la rectificación. Yo llevo desde el 2009 ejerciendo el periodismo y nunca me han pedido que rectifique nada de lo que yo he dicho. Entonces,
mientras yo corroboro y eso, pues pasa mucho tiempo, pero yo le digo a la fuente, espéreme, yo investigo un poquitico mejor, amplío un poco lo que usted me está diciendo y creo que podemos salir mejor con lo que me está denunciando. Y eso ha generado un marco de confianza para que cada vez más personas, inclusive so pena de arriesgar sus propias vidas, por ejemplo, con lo que está pasando ahora mismo en el Catatumbo, se atrevan a denunciar en directo lo que está pasando, porque es que a mí me llegan videos de personas que están tiradas en el piso mientras están combatiendo. Y yo le digo, mano, salga de ahí porque si yo denuncio esto en este preciso momento, usted todavía está allá. Y una anécdota, yo ya pasé por eso. O sea, yo en algún momento llegué a la Gabarra a hacer un tema de cultivos de uso ilícito allí. Y yo llegué a la Gabarra y yo no tenía señal de Movistar. Tenía Movistar en ese momento porque eran los celulares que nos otorgaba la opinión en ese momento y no había señal allí. Era o Wi-Fi que tenía solo en el hotel o Claro. Y entonces yo llegué y nos recibieron con la noticia de que habían secuestrado al ingeniero residente que estaba construyendo el megacolegio de la Gabarra. Y entonces, por el afán de la chiva, yo cometí un tremendo error y es que me regresé para el hotel y escribí una última hora y lo mandé. Y pues evidentemente la opinión lo publicó, que el ELN acababa de secuestrar al ingeniero residente a cargo de la construcción del megacolegio La Gabarra y estaba pidiendo 400 millones de pesos por su liberación. Y me fui yo a comer y yo que me siento a comer y nos cayeron 2 delegados del ELN al restaurante. Estando yo ahí en el restaurante, le entró la llamada al compañero que iba conmigo haciendo cámara, Juan Pablo Bayona, de otro compañero de La Opinión, que creo yo que es, a mí no me da pena decir eso, el periodista mejor dateado de Norte de Santander, incluso por encima mío, que es Cristian Herrera, y me dijo, sálgase de la Gabarra ya. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, porque me llamaron de Las Canecas. Las Canecas es una zona río arriba de la Gabarra, donde está el ELN, por la nota que usted publicó. ¿Usted por qué hizo eso? Porque es tan idiota, Y yo le dije, mano, que no me vayan a hacer nada, yo ya me voy. Y agarré, cuando eso yo tenía una Duster asignada por la UNP, una Renault Duster, no había llevado los escoltas a la Gabarra, ellos me estaban esperando en Tibú, y yo le hice un testeo, una prueba de velocidad a esa Duster en condiciones, porque yo creo que agarré la Gabarra Tibú a 120 lo que daba. O sea, ese carro llegó destruido a Tibú, pero nos salvamos. Entonces, eso para redondear que pues nosotros tenemos esa obligación. O sea, es que yo creo que si un periodista no sirve para eso que usted menciona, pues entonces, ¿para qué? O sea, ¿para qué se dedica uno a esto? Ahora, yo entiendo que hay muchos campos del periodismo distintos, todos son absolutamente válidos, igual de importantes, pero pues este es el que yo sé hacer. Entonces, ya es mucho tiempo en eso y difícilmente, a pesar de muchas adversidades, yo siempre digo, ya no voy a joder más con eso, ya me voy a quedar quieto. Cuando nació mi hijo, yo dije, ya no me voy a exponer más y pasa algo y vuelvo y arranco. Entonces, pues como que ya no sé hacer otra cosa distinta a esa, entonces seguir insistiendo en eso. Bueno, los periodistas lloramos, frustración, de miedo, de todo. No, Natalie, no, usted no se va a escapar, tranquila. Pero precisamente, digamos, a pesar de ese llanto y de esa terquedad que justamente mencionaba John, y también el fastidio que a veces nos volvemos desde el periodismo para algunos intereses, Natalie, digamos, esa importancia de cuidar a la fuente, ahorita es un poquito más complejo. Justamente, de pronto sí, sé que estamos en Colombia, pero revisando el panorama de lo que ocurre hacia afuera, hablaba ayer con una colega que está en Estados Unidos y tiene una situación compleja para que líderes comunitarios hablen bajo ya, digamos, el gobierno de Trump. La gente tiene muchísimo miedo de hablar. De alguna manera hay una autocensura por parte de las fuentes. Acá eso también puede presentarse. Digamos, desde el ejercicio, Natalie, ¿cómo ha logrado usted sortear este tipo de situaciones? Obviamente en el quehacer hay muchas posibilidades de periodismo, está el periodismo de conflicto, por supuesto, el de cultura, el de deportes, pero a veces también, digamos, en esos que parecen, perdón la expresión, frívolos, también hay riesgos. ¿Cómo, digamos, cuidar y proteger no solo mi integridad como periodista, sino también la de la fuente?
Bueno, gracias por la invitación. Es complejo, sobre todo eso se ve en el día a día, porque es cierto que ahorita está pasando la autocensura. A la gente le da mucho miedo hablar y más cuando es denunciar temas graves, temas de conflicto, sobre todo en esta zona, acá en Santander, en la zona del Magdalena Medio, Puerto Wilches, Sabana de Torres, que es donde hay mayor presencia de los grupos armados. Entonces, en mi caso en particular, pues yo estoy acá en Bucaramanga y dependiendo de la lejanía, pues, y a la hora que ocurran las noticias, hay como un viaje. Entonces, es centralizar todo desde la ciudad, es empezar a llamar a la gente, es empezar televisión, pues es video, es que aparezca la cara. Entonces, es muy difícil a veces encontrar y la gente en esta zona de conflicto pues tiene miedo, no habla ni siquiera un audio. Yo recuerdo una vez que un grupo, los paramilitares creo, se tomaron una escuela en Cimitarra, no, en Puerto Parra. Y entonces cogieron a unos profesores y los profesores duraron ahí como retenidos y yo hablé con los profesores y no, yo no puedo hablar porque yo trabajo acá y uno, bueno, ¿cómo los obliga uno a hablar? Bueno, profe, gracias. Concejal, un concejal que siempre es como muy activo allá, no, yo no puedo porque es que acá estamos sometidos a los grupos armados. Entonces, ¿quién? No, el defensor del Magdalena Medio, que ya es como la fuente más fija y uno tratando de contar dependiendo de lo que la gente, de lo que los mismos profesores que fueron los que estuvieron allí involucrados me cuentan para poder reflejarlo. Entonces, yo creo que ha sido muy difícil durante este último año, específicamente lo que decía Natalia el año pasado, y hay una experiencia muy curiosa, esto en lo del conflicto armado, pero también nosotros mismos, como lo decía Natalia ahorita, nos hemos tenido que autocensurar y ocurre mucho en las marchas. Lo que decía Natalia, me acuerdo tanto una anécdota, una marcha en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ya los medios de comunicación le dicen a uno, no puede ir identificado, no puede ir con logo, no puede ir con camiseta, váyase lo más neutral posible. Entonces yo me acuerdo que nosotros llegamos a esa marcha desde que inició, la cubrimos todo Carrera 27, calle 36, la marcha se acabó antes de iniciar el noticiero como 10 minutos. Y ellos empiezan a centralizar, ¿no? Entonces, ese día era Bogotá análisis, lo que pasó en Medellín análisis, en Cali, y ya por allá quinta, sexta ciudad, Bucaramanga. Entonces, ya cuando le tocó a Bucaramanga, ya nos tuvimos que poner en situación, el loguito, la sombrillita, porque estaba haciendo sol, y entonces estábamos nosotros parados y se nos vino un montón de gente. Vendidos, comprados, porque llegan al final cuando ya no hay gente que van a mostrar, entonces uno como que ya estábamos enlazados con Bogotá, ya en Bogotá estaban viendo todo. Entonces Bogotá dice, se van de ahí, primero la integridad de ustedes. Entonces no pudimos contar qué pasó en la marcha, no, y después en redes sociales, entonces vendida, no contó, izquierdista, bla, bla, bla. Entonces está ocurriendo en este momento que las fuentes se están censurando y a veces uno mismo como periodista por tratar de salvaguardar la integridad, entonces tampoco puede contar las cosas y da frustración porque uno como periodista quiere ayudar, entonces me devuelvo a lo de Puerto Parra. Yo poniéndome en el papel de mamá, de que mi papi es profesor también, entonces yo decía, ¿cómo es posible que uno esté dictando clase y lleguen estos actores armados como a autosecuestrarlo en el salón y yo qué puedo hacer? Porque pues uno es la voz del pueblo y cómo puedo denunciar de manera objetiva y clara para que se concentren allá las autoridades o se pueda buscar una mediación. Pues no, muchas veces ni siquiera se puede y sí, da frustración y da rabia porque uno dice como es lo que yo quiero hacer, para esto estudié, para esto trabajo, pero a veces también hay que mirar primero la integridad de uno. Bueno, echando mano de lo que comparten tanto John como Natalie, hay un detalle, uno de los pilares informativos precisamente, de pronto yo suelo hacer, digamos, pregonarlo mucho, es ese compromiso con la sociedad. Y creo que eso es lo que mueve a la mayoría de los periodistas. De pronto habrá por ahí algún díscolo que hace otras cosas, pero a la mayoría lo mueve. Y hay digamos, partiendo del informe que nos comparte la FLI precisamente, estamos, digamos, en el momento más crítico del periodismo a partir de esa medición que desde la Fundación vienen haciendo, desde el momento en que lo vienen haciendo, por supuesto. Pero, digamos, también es mirar un poquito hacia el otro lado. Natalia, ustedes han visto, digamos, que a pesar de estar en el momento más crítico, ya digamos que ese colegaje se viene fortaleciendo, principalmente en las regiones. Yo a John le hice una pregunta la semana pasada, ve John, ¿vos cómo haces para cuidarte?
justamente aprovechas ese apalancamiento, esa compañía que te brindan los colegas de Bogotá, por ejemplo, que pueden en algún momento llegar a tener más eco, pero en las regiones como que la dinámica funciona en una ruta distinta. Sin embargo, pronto un fortalecimiento en ese colegaje que han logrado evidenciar ustedes. Pues justamente me hace pensar que era como una pregunta que me hacía antes de que comenzáramos una de las estudiantes. Y yo creo que estamos avanzando, yo creo que nos falta y es lo que estamos viendo, yo creo que todavía se mantiene mucho, poco como y es normal, ¿no? Como esta disputa por la chiva, por quién lo dijo primero, estamos también en la era del clic, entonces hay que pelearnos por el clic, por el tráfico de las redes, de las páginas web, pero yo creo que ya en los temas más álgidos de lo que está pasando, lo que está de alguna manera salvando al periodismo es ese trabajo, es ese periodismo colaborativo. Y yo sí creo que vale la pena mencionar que eso se está dando desde la región, más que desde Bogotá. Hacer periodismo en Bogotá y es desde donde yo lo he hecho, cuando lo he ejercido, es mucho más, no voy a decir que fácil, pero es menos riesgoso. Es como lo que yo lo diría así como en esos términos, ¿no? Acceder a las fuentes, es de alguna manera lo pone a uno en un lugar más como más salvaguardado, por llamarlo de alguna manera. Pero lo que yo veo es que justamente esta cantidad de medios emergentes, independientes, digitales, que se están creando desde las regiones. El lunes teníamos también en el panel al cofundador de El Armadillo, a Mateo Izaza, un muchacho muy joven también, o sea, como que le están apostando a hacer este tipo de periodismo y que ya no lo hacen tan solos, ¿sí? Ya no hay como este ánimo de a ver quién lo saca primero y quién se lleva el clic o lo que sea, sino hagámoslo en conjunto, que eso nos protege de alguna forma y está primando la información. Es como lo que importa es que salga, no importa quién lo saque, sino que salga y que salga de la mejor manera. Entonces, podría mencionar ahí como otras experiencias que se están dando, Baudó AP desde Pereira, El Armadillo, la Contratopedia en Barranquilla. Yo creo que ahí se están generando como estas alianzas, algunas muy explícitas, algunas mucho más por debajo de cuerda, que es lo que están justamente protegiendo al periodismo. Yo creo que ahí hay que hacer también un llamado a los medios más tradicionales a trabajar un poco más desde esa óptica más colaborativa, buscando sobre todo que prime la información, ¿no? Hay una cosa que para mí ha sido un aprendizaje muy grande de estar trabajando en la Fundación para la Libertad de Prensa, y es entender que la información es un bien público. Y que como periodistas justamente ese es el llamado a poder salvaguardar ese bien público y que la ciudadanía tenga acceso a ese bien público. Entonces, en la medida en que sí hay, o sea, yo creo que sí en los últimos años se está haciendo periodismo más colaborativo y yo creo que ahí hay una esperanza para que se puedan seguir contando las historias. Y además también puedo mencionar que es como la estrategia que está utilizando las y los periodistas, no solamente en Colombia, sino en otros lugares, en otros países de Latinoamérica, con gobiernos autoritarios, donde también es muy difícil informar. Esas experiencias de esos medios alternativos es valiosísima. Mateo, pues el ejercicio del Armadillo es valioso. El único defecto de Mateo es que es hincha de Medellín, pero es muy buen periodista. Eso sí tiene, eso sí, el man es muy bueno para eso. Pero digamos, a partir de este tema que nos comparte Natalia, el periodismo colaborativo, yo creo, John, que eso ha sido, digamos, una de las maneras que vos has tenido para compartir lo que está sucediendo en un departamento como Norte de Santander. Yo creo que hoy incluso, de alguna forma, ese trabajo toma fuerza y por supuesto, también hay que tener, digamos, como algunos mecanismos de cuidado. ¿Qué se debe tener presente, por ejemplo, para trabajar hoy en día como periodista en una región
como Norte de Santander, pues si lo vamos a, digamos, a focalizar, lo miramos en el Catatumbo, ya cuando Natalie lo mencionaba, por ejemplo, el letrerito de prensa ya a veces ya no tiene el peso, digamos, o digamos la forma de cuidarlo a uno como otrora. Entonces, ¿qué se debe tener para trabajar en estas regiones hoy en día? Eso que usted menciona es particularmente complejo en Norte de Santander porque, digamos, voy a decir algo que va a sonar extraño, pero cuando yo iba al Catatumbo, a mí no me daba miedo encontrarme con las guerrillas. Digamos que en medio de todo, en su momento las FARC y ahora sobre todo el ELN, pues esa gente también tiene unos protocolos para atender la prensa. O sea, puede sonar raro, puede sonar extraño, yo no estoy haciendo aquí ninguna apología a esos grupos, pero si usted se los encuentra en el camino, evidentemente hay una retención inicial, pero verifican la información y corroboran que en efecto usted pertenece a un medio y continúe, qué viene a hacer, tal. Si es algo que no les perjudica, continúe. Si es algo que sienten que puede pues amenazar el ejercicio de poder que ellos tienen en el territorio, pues den la vuelta y váyanse para su casa, pero pues uno llega vivo, ¿sí? Eso no es tan así en Cúcuta. Y suena raro que en el Catatumbo sí pase, pero en Cúcuta no. Porque lastimosamente lo que está pasando ahora en Cúcuta es que tenemos una proliferación de grupos, bandolas muy pequeñas, pero con una violencia extrema. O sea, realmente en Cúcuta, como no pasaba hace muchos años, diría yo que desde la época paramilitar, 99-2004, tenemos y esto lastimosamente también es así, hay que decirlo, yo no estoy diciendo nada acá que pueda sonar extraño, también tiene que ver un poco con las bandas transnacionales que se han asentado en el territorio, que lastimosamente vienen a ejercer una violencia que en Cúcuta no teníamos. O sea, en Cúcuta hay homicidios todos los días, sí, eso yo no lo voy a negar, y hay multiplicidad de violencias, en efecto, pero esa violencia extrema, exacerbada que hemos vivido en los últimos años es nuevo y parte de la presencia de grupos transnacionales. Entonces, ejercer el periodismo ahorita es más difícil en Cúcuta que en el Catatumbo. ¿Y qué estamos haciendo? Yo particularmente he evitado a toda costa seguirle el juego a los grupos Tren de Aragua, AK-47, Los Manzaneros, la familia Pelos de Porras, bueno, una cantidad de bandolas que han aparecido, porque ellos cada cierto tiempo, para ejercer o pretender mejor ejercer un control territorial más amplio, sacan comunicados. Entonces, algunos sacan comunicados con hoja membreteada y otros mandan unos videos en los que aparecen sus integrantes con capucha, gorra, gafas, mostrando armas, con un léxico demasiado violento y prácticamente obligándonos a que comuniquemos eso. Yo no lo he hecho. O sea, yo no lo he hecho. Entonces, ahí hay un primer mecanismo de protección. Yo no le sirvo de vocero a nadie. Eso en Norte de Santander y en Cúcuta ha dejado muertos. Piensen ustedes en Eustorgio Colmenares Baptista, el que era entonces director de La Opinión, el abuelo de Estefanía, que hasta hace muy poco fue la directora del diario. A él lo matan en el ELN en el 93 porque el ELN estaba molesto porque no le publicaba sus comunicados. O fue una de las razones que trascendió en su momento para este crimen desde todo punto de vista condenable. Entonces, yo no soy vocero de nadie. Entonces, eso por ahí. Pero hay otros colegas que sí lo hacen en ese afán que decía Natalia, de tener la chiva, de tener la primicia. Uy, mire qué bacanería tener estos tipos acá armados, lanzando amenazas contra todo el mundo. Yo creo que pues son colegas que no han pasado por la universidad, o sea, que no tienen una formación en el que uno entiende que hay que darle un trato a esa información, no hay que publicar todo lo que a uno le llega. Imagínense si uno publicara toda la información que le llega al WhatsApp. Otro medio, otro mecanismo, no firmar.
hay colegas que sienten que eso es algo innegociable en el ejercicio del periodismo, pero yo ¿cómo no voy a firmar mi nota? Pues cuando usted sabe que si la firma se va a ganar una amenaza, pues hombre, no la firme. Entonces, ese era otro mecanismo de protección, no firmar las notas. Otro mecanismo, firmar varios. Por ejemplo, lo que decía Natalia, yo recuerdo que en el marco de una investigación sobre un colega que fue asesinado no en Cúcuta, en algún otro lugar, no recuerdo ahora, se hizo un ejercicio de colaboración con, se me escapó, ahorita lo iba a decir. ¿Cómo? Sí, pero hay, Sinar Alvarado es el director o era el director, la Liga contra el Silencio. Entonces, la Liga contra el Silencio contactó a varios periodistas que investigaron y al final escribieron un artículo a varias manos y eso pues también lo blinda a uno porque pues ya no es uno solo informando, sino que somos varios informando, eso también sirve para, digamos, protegerse. Y la más obvia, tonta y ridícula medida de protección es no todo hay que publicarlo. O sea, no todo hay que publicarlo. Si yo tengo una información que sé que es decir, esto yo hace 16 años no lo pensaba así. Esto ha sido después de un atentado, muchas amenazas, un hijo y ya 40 años encima. Entonces yo ahorita digo, paso. O sea, paso. Ese tema no me interesa. Perdóneme si con esto íbamos a cambiar el mundo, íbamos a tumbar a Petro, pero pues yo paso, no la publico. Es mi medida de autoprotección. Yo, John Jairo Jaco, me hago eso. Seguramente si a mí esa información me llegaba cuando yo empecé a trabajar hace 16 años en La Opinión, yo me lanzo de cabeza, tal, eran otros tiempos, yo me creía, mejor dicho, que si me mataban hasta mejor, sí, pero pues yo me di cuenta que cuando a uno lo matan, La Opinión saca una página en blanco y negro, la portada, ese día lloramos y al otro día no ha pasado absolutamente nada. Aquí hay que seguir produciendo, esto es un negocio, sigamos escribiendo. Entonces yo dije, no, yo ya no le jalo a eso. Perdóname si estoy siendo muy crudo, pero pues es mi experiencia. Ya hay información que yo evalúo el nivel de riesgo que me va a generar y yo digo, no, yo ya no estoy para eso. Ahora, yo no me quedo callado. Yo digo, mire, coméntele a esta persona. ¿Sí ve? Entonces, no es que la información finalmente no salga, sino que yo no la publico. Entonces, yo sé que allá en Cúcuta todavía hay periodistas kamikazes que publican ese tipo de cosas. Entonces yo le digo, mira, háblese con esta persona, o si yo veo que ya es algo que podría incluso traspasar al plano de lo nacional, pues entonces yo tengo colegas en Vorágine, tengo colegas en El Espectador, tengo colegas en El Tiempo, que desde allá, desde la seguridad que ofrece ejercer el periodismo en la capital, podrían hacerlo. Entonces, yo no lo hago, pero trato por todos los medios que tengo a mis manos de que eso se conozca. Bueno, periodismo bajo todos los fuegos, Natalie. Pues de pronto John está compartiendo una lectura más desde un asunto más de los actores armados ilegales y desde luego que compromete la vida en todo momento de una u otra manera. Digamos, desde otras esferas, ¿qué ha notado usted desde lo jurídico, por ejemplo? Bueno, son muchos fuegos, como lo decía Natalia. Primero, y para no irnos tan lejos del conflicto armado, acá en la ciudad. A mí me ha pasado en 2 oportunidades que estaba informando de cosas alejadas. Una vez estaba en la Glorieta del Poblado haciendo una esta hora para Caracol del tema ambiental, de la calidad del aire. Y estando yo allá, se acerca un señor con un camuflado y una camisilla negra y me dice, ¿de qué están informando? Pues eso es muy lógico que la gente le pregunte a uno y uno, no, tal cosa. Entonces yo como que no le puse cuidado, no, de otra cosa. Y entonces él me dice, tenga cuidado con lo que dice, que porque el jefe va a estar muy pendiente. Entonces uno queda como, Dios, o sea que hágalo y salga corriendo de allí. Y para no ir muy alejado, la otra vez también en la 21 con 37 estamos grabando otra cosa que no tenía nada que ver del sector y también llegan
2 personas en moto y que están informando y tengan cuidado y vamos a estar por aquí. Entonces uno dice, hombre, o sea, ya ni siquiera es en el Magdalena Medio, en las zonas donde hay conflicto en Santander, sino también acá en la ciudad. Y para nadie es un secreto que acá en el área metropolitana de Bucaramanga tenemos 2 bandas que se están disputando el control del microtráfico y queda uno ahí en la mitad de, oiga, informo cuántos sicariatos van, va mi integridad. Entonces a uno muchas veces le da hasta miedo salir allá a mostrar la cara, hablar de tal caso, porque queda uno ahí, de pronto en la prensa, digamos, uno elige si firmo o no firmo. Y también me pasaba cuando yo estaba en Caracol Radio, que cuando subía notas a la web, yo decía, no, no la voy a firmar. Y queda ahí redacción Caracol Bucaramanga y el que sea. Eso por un lado, pero también está el tema jurídico. Entonces, siempre que uno publica una nota o sale a dar una información, perjudica a alguien o ayuda a alguien o perjudica a alguien. Y una vez me pasó también algo muy curioso que yo dije como, Dios mío, ¿qué hice? Una invasión en la parte de Girón. Entonces todos los días me llamaba una señora que no dejan dormir, que están invadiendo, bla. Y yo, bueno, lo voy a sacar. Entonces lo publiqué en Caracol Radio, bla, bla, bla. Y en la tarde llegó la policía, llegó el SMAT y sacó toda esa gente. Entonces yo dije como, qué bien, y ayudé a la señora. Y entonces empezó a llamar la contraparte que nos sacaron niños, adultos, que no tenemos dónde dormir, que... Y entonces empieza uno con el corazón dividido como, bueno, ¿qué hice? ¿Actué bien? ¿Actué mal? Y ahí empieza la otra vez. También me acuerdo tanto que uno en televisión es más como del día a día, no hay tanto tiempo para investigar. Entonces tuve que hacer una investigación de unos parqués de 700.000 que ya todos sabemos y yo lo saqué y entonces digo que aparte de parqués también estaban planeando comprar unas hamburguesas en cierto valor y termino yo y me llaman. ¿Qué te pasa? ¿Qué da? Y yo en mi puesto como, no, sí es, o demuéstrame lo contrario, demuéstrame que no. Entonces ya la llamada terminó ahí. Entonces uno, aparte de que está en la lucha del día a día de conseguir la fuente, de entrevistar, también está en la lucha día de la amenaza de por qué dijiste eso, de esto no es así. Entonces demuéstrame por qué no es así, si yo tengo acá que sí es así, con la gente que se ayudó aquí, que se ayudó acá, ahora con los nuevos medios, eso es los medios alternativos. Si bien también sirven, también nos están condenando a los periodistas porque en este momento acá en Bucaramanga hay personas que han creado páginas y son personas que incluso tienen muchos seguidores y son personas que alimentan como las noticias. Entonces ya uno encuentra las noticias en los grupos de WhatsApp. Ya no hay la necesidad de ir hasta el sitio porque todo llega, porque llegan los videos, porque llegan las imágenes. Ya, claro, uno va por tener imágenes propias, pero ya solamente como llamar y secretario, policía, general. Sí, efectivamente, sí pasó. Entonces, o sea, el periodismo ahorita es una lucha constante todos los días contra todo, no solamente contra los actores armados, sino contra todo, contra uno mismo, incluso a veces hasta contra los colegas, porque todavía sigue habiendo esa parte de la chiva, de le voy a ganar, y muchas veces la desinformación es algo que está afectando ahorita el periodismo. Yo también, gracias a Dios, llevo más de 10 años y tampoco jamás he tenido que rectificar. Bueno, enhorabuena a eso. Hay un asunto que de alguna manera en el informe que presenta este año Páginas, a mí me llama la atención y es el de desplazamiento. Pues en algún momento los periodistas se encargaron de compartir desafortunadamente lo que estaba pasando en este país en algunas regiones puntualmente por el desplazamiento, pero ya el hecho de que ya estemos hablando de periodistas que sí hayan tenido que desplazar es otro, o digamos otro cantar, por decirlo de alguna forma. Natalia, el asunto aquí, por ejemplo, para mirarlo, yo insisto mucho, por ejemplo, y creo que algunos colegas también lo hacen, el periodista no tiene por qué ser protagonista, pero ya de alguna manera con esta situación que se presenta, más que protagonista, es, digamos, compartir la situación que se está presentando. Está cobrando fuerza este asunto, la FRIP lo está entendiendo y de alguna manera esto ha permitido que se baje algún impacto. Sí, yo sé, estamos en el momento más crítico a partir de lo que el informe nos muestra, pero se ha logrado, digamos, bajar un poquito en ese asunto. No, no, y la respuesta es, estamos documentando el asesinato de un periodista hace 2 semanas en Armenia. Entonces la muestra es que aún cuando, bueno, Página salió esta semana, el informe salió esta semana, estamos como en este proceso también de poder evidenciar lo que está pasando para
para también como buscar que desde los gobiernos, pues el nacional y los locales haya algún tipo de respuesta y de protección a la prensa. Pero infortunadamente, pues no se están registrando cambios, al contrario, o sea, nosotros preveemos que este año y posiblemente el comienzo del próximo va a estar muy difícil, además porque entramos en un momento electoral, o sea, ya prácticamente estamos en una campaña electoral. Desde lo que la FLIP lleva estudiando 30 años es que justamente en los años electorales las agresiones son mucho más grandes. Y yo creo que particularmente hay un contexto político, geopolítico también, porque pues no podemos también solo quedarnos con la mirada de que en Colombia está pasando esto. Esto es un tema que está cada vez más latente hablemoslo en Latinoamérica, pero pues no solamente en Latinoamérica. Entonces no vemos una reducción, no estamos viendo, no creemos que haya una reducción. El escenario no es bueno, nos estamos pues como también tratando de prepararnos, de preparar también a las y los periodistas en temas de autocuidado. John y Natalie han hablado pues de formas también de autocuidado, pero pues cada vez más también desde la fundación siempre hemos insistido pues que una noticia no vale la vida, jamás. Entonces, pues con esa premisa también como tratar de hacer cada vez más conciencia de que la situación no está bien, no vemos como avances. Además, también tenemos pues como el agravante de este contexto geopolítico justamente que ha quitado muchísimos recursos a organizaciones como la nuestra, que tenían como estos fondos de emergencia justamente para o sacar periodistas del país o también sacarlos por lo menos de su lugar de donde están, de sus municipios o de sus ciudades para proteger su integridad. Entonces también estamos enfrentados como a esa dinámica de una disminución grandísima de recursos para este tipo de acciones. Entonces sí, yo creo que hay que ser optimistas, pero realistas también. Y la realidad no nos habla como de un panorama cambiante hacia bien. Por tanto, también ahí el llamado es a seguir buscando estas estrategias de autocuidado, seguir publicando en conjunto, no firmando las notas. No es el ideal, pero insisto en que ante todo pues hay que salvaguardar la vida y la integridad de las y los periodistas y buscar que la información en todo caso pues se conozca, ¿no? Y ahí pues aprovecho para hacer la cuña tanto a los periodistas y las periodistas que nos acompañan, pero también a las y los futuros periodistas, y es que pues la Fundación va a cumplir 30 años con esta misionalidad, que es buscar garantizar que las y los periodistas puedan hacer su trabajo y que la ciudadanía esté informada y que pues bueno, estamos también a una llamada, creo que John Jairo y Natalie seguramente lo han podido evidenciar mucho más de poder pues como ayudar en la medida de lo posible pues también con las limitaciones que nosotros podemos tener desde la fundación. Bueno, Natalia, gracias. Quisiera de pronto, si alguien tiene preguntas, que para que aproveche justamente a nuestros invitados. Bueno, muy buenos días para todos. Natalie, John Jairo, me encanta que hayan asustado a los estudiantes de comunicación porque eso abrirá las puertas de las empresas para que ellos sean comunicadores corporativos. No, mentiras. Bueno, sí es una vía. Pero entonces, ante el panorama que justamente Natalia presentó al inicio, quiero retomar esos datos que diste, Natalia. Bueno, desde el año 89 ya era peligroso ser periodista. Recordemos las bombas del Espectador y de Vanguardia en el año 89. Pero entonces, como es peligroso ser periodista, Natalia, John Jairo, Natalie, ¿qué hacemos? ¿No titulamos más periodistas en las facultades de comunicación?
mejor les ofrecemos una vía para que sean tal vez influencers y llamamos a, no sé, a COSIO, a EPA Colombia, para que sean entonces los formadores. Dejamos de dar periodismo, Natalia, John Jairo. Bueno, John Jairo es profe además, entonces me le voy a adelantar. No, profe Jairo, no, o sea, yo creo que al contrario y por eso como que finalizaba mi intervención, y es que yo creo que una forma también de protegernos es justamente profesionalizarnos, y lo decía John Jairo. En la medida en que podemos ejercer el periodismo con las herramientas pues que uno adquiere también a la hora de asistir a la academia, o pues también, digamos, yo no quiero pues como cerrar aquí a que todo el mundo tenga que ir a la universidad, porque también tenemos ejemplos de muy buenos periodistas en este país que fueron empíricos, ¿no? Que de hecho por eso también muchas veces no se habla del periodismo como una profesión, sino como un oficio, pero hay unos criterios para ejercer el periodismo que por supuesto refuerza la academia, y que yo creo que son esos criterios los que también salvaguardan la profesión y nos salvaguardan. O sea, si bien ante un grupo armado, ante esta realidad que nos compartía John Jairo, por ejemplo, de cómo los grupos armados de alguna manera están buscando instrumentalizar a las y a los periodistas, también me parece fantástico lo que nos comparten de decir nunca he tenido que hacer una rectificación, lo cual no nos salva, por ejemplo, del acoso judicial, ¿no? De que una empresa o una fuente también aún cuando nosotros tengamos las pruebas, nos demande, pero sí hace, si nosotros sabemos que debemos contrastar fuentes, si nosotros cada vez vamos también teniendo una mirada más crítica sobre nuestro propio trabajo en el formato que sea, pero también como estas revisiones legales que se pueden hacer a los textos o a los videos o a las notas de radio o a el formato que se utilice, eso nos va a salvaguardar también de posibles fuegos que pueden llegar a nosotros. Y eso muchas veces se aprende en la academia, ¿no? Entonces yo sí creo que la apuesta es seguir formándonos, lo que yo decía también, ¿no? Más allá del formato que la o el periodista decida utilizar, porque eso es una realidad que no nos podemos tampoco, pues como decir no existe y no, pues no, o sea, creo que para muchos y creo que esta generación, nosotros extrañamos y hablábamos del periodismo cuando era periodismo, ¿no? Entonces, como que yo me he cuestionado mucho esa frase, ¿no? El periodismo cuando era periodismo, y es ¿a qué me refiero con eso? A cuando era sobre todo escrito, a cuando los referentes que teníamos, no sé, pero es más allá del formato, es sobre todo tener esa rigurosidad de poder ejercerlo y de seguirlo ejerciendo, y pues no, yo creo que la respuesta es que las facultades de periodismo y la carrera como periodismo no puede desaparecer, porque lo que también vemos es que ya muchas universidades también en el afán de tener estudiantes, ya la carrera ni siquiera se llama periodismo, sino creador de contenidos. Y el punto es, no, o sea, yo creo que no, la academia no puede caer en lo que también cayeron los medios, que es que era el clickbait, entonces cambio y pongo un titular llamativo para que la gente entre. Entonces ahora las universidades cambio el nombre de la carrera para no quedarme sin estudiantes, entonces ya no me llamo periodista, sino creador de contenido. Yo creo que es distinto ser un creador de contenido a ser un periodista, y me resisto a creer que la carrera desaparezca con su nombre como debe ser, que es periodismo. No, quizás yo también digo, evidentemente no puede desaparecer, a pesar de que mi formación de base no es como periodista. Yo aquí soy un infiltrado. Yo estudié fue filosofía y tengo ahora mismo una maestría en derechos humanos. Entonces yo el periodismo lo aprendí fue haciéndolo. Entonces me queda mal decir, no, hay que formarse y tal, y yo ni siquiera me formé. Pero ahora que tengo la oportunidad de acompañar
el programa de comunicación social en la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, evidentemente yo sí le hago mucha fuerza a los muchachos para que no desistan en hacer periodismo, porque yo, por ejemplo, dicto 2 materias, una de primer semestre y otra de segundo semestre, entonces a los de primero siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué? La típica, ¿no? Bueno, ¿por qué escogieron esto? Y a mí sí, lastimosamente, me sorprenden muchas de las respuestas. Una que es súper obvia, porque no pasé a la que yo quería. Y esa respuesta me parece... Estoy hablando de una universidad pública, ¿no? Entonces acá ustedes escogieron la que era, porque les tocó pagar. Pero los muchachos en la universidad pública le apuestan a otra carrera y cuando no pasan, el descarte es comunicación social. Entonces, no, es que yo quería entrar a Derecho, pero no me dio, entonces me matriculé en Comunicación Social. O yo quería estudiar Trabajo Social, pero pues no pasé, entonces estoy aquí en Comunicación Social. De 40 y ahorita tengo en Lingüística, que es de primer semestre, creo que tengo 42 estudiantes, ha bajado la matrícula, el año pasado dicté esa misma materia, eran 50, en el segundo semestre fueron 46 y ahorita son 42. Entonces ha ido bajando. Pero de todos a los que le pregunto, yo diría que no más de 10 escogieron comunicación social porque querían estudiar comunicación social. Y de esos 10, diría que 2 o 3 quieren ser periodistas. La mayoría tienen otras aspiraciones, por ejemplo, el tema corporativo, entonces le apuestan a ser jefe de prensa de Ecopetrol. Y tienen ese tipo de aspiraciones, que son todas válidas, ojo, no estoy diciendo que no, ojalá y llegaran allá, ojalá, hago votos porque así sea, pero pelados que quieran ser periodistas, como diría Victoria Eugenia, periodistas, poquísimos, y cada vez menos, y yo sí creo que podrían desaparecer todas las profesiones del mundo menos el periodismo. Porque es que si no hay periodismo, no hay sociedad. O sea, yo creo que es que el día que ya no haya gente capaz de contar lo que está pasando, entonces ¿quién? Pero sí nos hace falta a nosotros, ese es el reto como docentes, lograr generar esa chispa en los muchachos, ese asombro del que hablan los filósofos, esa capacidad de asombrarse. Yo les digo a los muchachos, yo no soy un buen referente en el periodismo porque yo lastimosamente hago parte de una escuela en el que el periodismo es tragedia. Entonces yo soy experto en ver tragedias y me quedé en eso, me quedé en el periodismo de conflicto. Entonces yo siempre estoy tratando de buscar lo malo. Entonces a mí me cuentan, a pesar de que me cuentan algo bueno y yo... ¿Y de dónde salió la plata? O sea, siempre estoy pensando en esa clave. Y yo les digo a ellos, hay otras formas de hacer periodismo igual de válidas a las que ustedes creen que yo hago y que son necesarias. Miren, lastimosamente, Colombia tiene periodistas expertos en conflicto, pero no tenemos periodistas expertos en paz. Y eso también creo yo que le hace daño al país, porque todos hablamos en clave de tragedia. Un día nos propusimos en La Opinión, esto es anecdótico y cierro con esto, hacer una edición solo de buenas noticias. Y ese fue el consejo de redacción más pobre que hubo en mis 11 años de ejercicio en el diario La Opinión. A mí no se me ocurrió nada, mano. O sea, yo decía, huepuchi, ¿qué decimos que sea bueno? Y yo dele vueltas y no se me ocurrió nada. Triste, a mí eso me parece triste. O sea, realmente me pareció triste porque, bueno, algunos salió por ahí con alguna cosa de deporte y entonces hagamos algo comunitario y que por ahí hay unos niños que juegan fútbol y una escuela de ballet y Salió, o sea, se hizo la edición, pero yo no fui capaz de proponer nada. Y eso también, pues, siento que a los muchachos, miren, yo dentro, en el grupo de mis estudiantes, tengo pelados que son demasiado hábiles para comunicar cosas a través de nuevas tecnologías, o mejor, nuevas herramientas de comunicación.
Y yo les decía, ustedes no se dan cuenta de que lo que están haciendo también es periodismo, también es periodismo. Hay que meterle un pelín de rigurosidad, siento que hay que contarlo de una forma mejor, pero usted ya está informando ahí. Entonces yo trato de potenciar esas habilidades que yo encuentro en los muchachos, algunos hacen caso, otros no, pero siento que ese es el reto nuestro, de los que estamos en la academia. Yo apenas llevo un añito ahí, pero siento que ese es el gran reto mío, de lograr que no muera el periodismo, al menos allá en ese grupo de muchachos que yo tengo. Y si alguno se emociona y sé que también los hay que dicen, uy, bacano lo que hace el profe, a mí me gustaría llegar en algún momento. Entonces, esos son los que yo agarro y trato de bueno, entonces hagamos esto, miren, acompáñenme aquí, metámosle la ficha a esto, ¿por qué no me ayuda a buscar esto? Estoy tratando de que se vuelvan expertos en esculcarse COP, por ejemplo. Entonces, pues ahí vamos, ese es el reto nuestro. Si nosotros no somos capaces de contagiarlos, pues entonces ¿quién? Y ahí está esa es la tarea, pues, que nos queda. Yo quiero complementar. Aquí estamos hablando de lo malo, pero si nos ponemos a hablar de lo bueno del periodismo, acá nos pueden dar hasta las 10 de la noche porque es muchísimo más de lo bueno. Entonces, sí deberían, o sea, explicando, no debería morir esta carrera porque es que de verdad, cualquier profesión puede morir, menos la comunicación. Yo digo, a mí me da risa cuando le escriben a uno gente de, bueno, fuentes que uno dice y le preguntan, ¿todavía estás en tal empresa? ¿Qué fuentes cubres? Todas. Yo cubro todas porque es que un buen periodista puede hablar desde lo judicial, salud, económico, deportivo, y eso es lo que uno aprende en la academia. Y todos los días cuando uno lee, todos los días uno se forma y tiene la capacidad de hablar de todo, pero informando, claro está. Entonces yo digo que esto es amor, esto es pasión, y si ustedes están acá estudiando es porque de verdad les gusta. Puede que uno se vayan por la parte organizacional, genial, espectacular, oficina, aire acondicionado, pero los que nos fuimos por el lado del periodismo esto no es, esto es hoy, porque esto es bota, baleta, bloqueador, fuegos, quemadas, o sea, y esto es amor. Así que si ustedes se van a ir por el lado del periodista, bien, y espero encontrármelos en el camino porque esto es amor, esto es puro corazón. Bueno, para conectar sobre algunos temas, sobre el tema de paz, de hecho intentamos también tener una invitada más que está en el Catatumbo con una emisora de paz, y ella precisamente en sus relatos es cómo destacamos lo positivo en medio de tanta noticia negativa. Otro tema importante pues es que el panorama lamentablemente ver cómo se ha vuelto más crítico pues en esa zona de norte de Santander. Hace unos años trabajamos con un proyecto de radios para la paz y la convivencia, y uno de los casos más críticos para abordar el tema con los colectivos de comunicación fue precisamente el caso de la emisora de Villa del Rosario, sí, Villa del Rosario. Pero bueno, mi pregunta tal vez va más enfocada hacia Natalia, porque aunque la cifra no es la más alta, sí el tema de los exiliados, ¿no? ¿Qué significa esto? Además, dejar el país, abandonarlo todo en unas condiciones de miedo, además ahora con todo este tema migratorio que estamos viendo, políticas migratorias, ¿qué significa eso o se nos pueda contar a partir de los casos, Nata, que se registran, que son pocos, afortunadamente, pero que existen, ¿no? Sí, que son pocos, pero son muchos. 4 exilios el año pasado es un montón. Y pues básicamente, además, son exilios por acoso judicial, ni siquiera por un acoso judicial, que el temor más grande es que termine en un asesinato. Y es la razón por la cual deben salir del país. Quisiéramos, y de hecho estamos trabajando en este momento en la fundación y les compartiremos. A mitad de año va a salir una plataforma y un estudio sobre exilio en Latinoamérica, el exilio de periodistas. Nosotros como Colombia no tenemos la cifra más alta de exilio, pero volvimos a tener, después de tener años donde no teníamos que sacar periodistas del país. Los volvimos a tener y bueno, lo que hemos podido estudiar también que genera un exilio, además del silencio, ¿no? El exilio de alguna forma genera en las sociedades
de donde salen los periodistas una consecuencia similar a la de un asesinato, y es que muchas veces la o el periodista que tiene que salir era el único que estaba contando lo que estaba contando el caso de corrupción, o estaba contando la malversación de fondos, o estaba contando el conflicto armado, y después de que el periodista deja su país, ese tema queda completamente silenciado y las zonas quedan silenciadas. Ese es pues como uno de las principales consecuencias. Si pensamos en lo que le representa al la o al periodista irse, pues es una ruptura completamente de su tejido social, de su familia en muchos casos, porque muchas veces tienen que salir sin su familia, se van solos y su familia queda también expuesta. Entonces hay un tema que hasta ahora, además, y lo voy a poner aquí sobre la mesa, pero que hasta ahora estamos estudiando, por lo menos en Colombia, y son los impactos en la salud mental de las y los periodistas, tanto de los que son amenazados, agredidos, como por supuesto los que tienen que desplazarse interna o fuera del país. Y el impacto en términos de salud mental es grandísimo, y eso, pues digamos, en este momento desde la Fundación lo estamos trabajando. También estamos haciendo una primera encuesta de salud mental a periodistas en Colombia que esperamos salga por ahí más o menos en un mes. Pero esto es como lo que genera el exilio, ¿no? Nosotros hemos tenido la posibilidad de ayudar a algunos periodistas de los 4 a salir, digamos, de la mejor forma, entre comillas, mejor forma, porque no hay una mejor forma de salir, pero por lo menos con unas garantías de seguridad, con un acompañamiento, buscando que las políticas migratorias también les favorezcan y les den la posibilidad. Pero muchas veces estas personas llegan a los países donde los reciben y pues los fondos se acaban, ¿no? O sea, hay unos fondos de emergencia, como les decía, que les permite estar tranquilos, yo qué sé, 3 meses, pero ¿y luego qué? Muchos de ellos no pueden volver a ejercer el periodismo. O sea, ¿cómo van a ejercer el periodismo desde el exilio? Es muy difícil porque usted pierde contacto con las fuentes, porque obviamente también tiene que comer, entonces allá tiene que buscarse un trabajo que muchas veces son trabajos no calificados, porque además usted está en otro país donde tampoco lo van a emplear como periodista. Entonces es una ruptura y es un cambio muy grande desde lo personal hasta, por supuesto, lo que genera en una sociedad. Y de hecho les invito a en el podcast que tiene la FLIP, que se llama Perifoneo, estamos haciendo una serie que se llama Después de la censura, y justamente el último episodio que publicamos es la historia de un periodista y su familia, un periodista de Valledupar, que se exilia en Estados Unidos y que el miedo fue tan grande que ni siquiera nos contó que se iba y se fue de ilegal, se fue por el hueco. Y en este momento estamos pues muy preocupados, y pues lo puedo contar porque es público en el podcast y lo pueden escuchar, pero estamos en un momento muy complejo, como usted lo decía, Lina, por todo el tema de políticas migratorias y de deportaciones, tratando de lograr que ellos tengan un asilo, porque no solo es él, su esposa, que también era periodista, eran su compañera de trabajo, y sus 3 hijas. Entonces, los temas que él cubría en Valledupar quedaron completamente silenciados. Nadie más volvió a hablar de los escándalos de corrupción y malversación de fondos en Valledupar y en el Cesar. Pero además hay un drama familiar, una tragedia, diría yo, que es también lo más importante de cubrir y de acompañar y de garantizar tanto la seguridad de él como la de su familia. Entonces, el exilio es todo un fenómeno que realmente rompe muchísimo la libertad de prensa, la libertad de expresión, y que, bueno, ojalá que el trabajo que estamos haciendo también sirva como de estudio, de poder entender un poco más. Nosotros estamos estudiando, entendiendo realmente lo que genera el exilio en una persona y en una sociedad, ¿no? Porque pues está desde lo personal, como les digo, pero ese silenciamiento de temas, pues por supuesto a quienes afecta es a las sociedades. Bueno, muchas gracias a los 3 por estar aquí en este conversatorio. Creo que ha sido muy valiosa la reflexión, la conversación desde cada uno de los roles que ustedes ejercen.
Esta es una pregunta muy puntual para Natalia, también de la Flip, porque escuchándolos y sobre todo en la última intervención de John Jairo, cuando afirmaba que él ha observado que tal vez en Colombia no estábamos preparados para cubrir la paz, estábamos acostumbrados a cubrir, o hemos estado acostumbrados por muchas décadas a cubrir el conflicto. Me pregunto si en la Flip han documentado o si tienen establecido si hay alguna correlación entre, digamos, la firma del acuerdo de paz y todo lo que ha pasado con el ejercicio del periodismo en Colombia, porque siento que quizás hay una correlación, ¿no? Claramente se anticipaba que luego de la firma del acuerdo iban a ocurrir muchos de estos fenómenos que estamos observando, porque además así ha pasado en otros países donde se ha firmado acuerdos de paz, el recrudecimiento de las bandas, etcétera, el tema del microtráfico, pero me pregunto si también este tema del ejercicio periodístico está claramente correlacionado con la firma del acuerdo y un poco también tratando de aportar a esa pregunta, siento que cubrir la paz nos implica a nosotros como periodistas también estudiar otros temas que tal vez históricamente no hemos estudiado, por ejemplo, derechos humanos, por ejemplo, justicia transicional. No es posible hablar de posacuerdo si no comprendemos qué fue lo que se acordó o si tal vez no entendemos el acuerdo e incluso en el mismo acuerdo podríamos encontrar historias de paz muy interesantes que lamentablemente no están lo suficientemente visibilizadas en Colombia, sino que nos hemos quedado con el vaso medio lleno, ¿no? Como que esto está terrible, esto está horrible, y sí es cierto, no lo negamos, pero también siento que es que tal vez nos ha hecho falta estudiar un poco más qué fue lo que se acordó y qué es lo poquito en lo que se ha avanzado, porque ciertamente no se ha avanzado mucho en el tema, pero para comprenderlo hay que entender todas las aristas que tienen que ver con el posacuerdo. La Flip ha estudiado un poco ese tema y está correlacionado con el recrudecimiento del ejercicio del periodismo. Bueno, sí, no, y esta pregunta que me parece muy interesante, Alfredo, la voy a responder como Flip y también desde mi perspectiva. Escucho, o sea, John Jairo hace como esta afirmación y yo pienso que es una cosa que yo me he dicho muchas veces, y es que nos enseñaron a narrar la guerra, pero no nos enseñaron a narrar la paz. Somos, yo creo que de la misma generación que cuando estudiábamos, yo cuando estaba en esta misma alma mater, yo quería ser periodista que cubría el conflicto armado, o sea, ese era el tema y además eso era lo que nos graduaba como periodistas, o sea, yo no quería contar nada más, sino yo me quería ir, de hecho la tesis y todo fue muy pensada en zonas de conflicto, buscarme la práctica y todo era, hay que estar donde se esté contando el conflicto armado. Y yo creo que hay, de hecho, pues tenemos a uno muy bueno, un periodista que ha cubierto el conflicto, y tenemos muchos periodistas muy buenos, muy rigurosos que han cubierto el conflicto, pero yo creo que nunca pensamos que se iba a firmar un acuerdo y también nos formamos, y yo no sé, digamos, en términos de aquí la academia, cómo haya ido cambiando la narrativa, pero nos formaron también con estas figuras míticas del Watergate en Estados Unidos, entonces todos queríamos ser los periodistas del Washington Post que tumbaran presidentes, y ese era el periodismo que valía la pena y el periodismo investigativo que había que hacer. Somos periodistas para tumbar presidentes, ministros y demás, y yo creo que hay que hacerlo, o sea, definitivamente hay que seguirlo haciendo. Pero también creo que afortunadamente cada vez también se está viendo la necesidad de cambiar esa narrativa, las audiencias nos lo están pidiendo, la gente está cansada de ver solamente cosas malas, no sé, si pensamos, yo he estado muy de cerca de temas medioambientales y también, digamos, yo solo veía lo malo entre todo lo que estaba pasando en el medio ambiente y el conflicto medioambiental y la minería y oro, agua y todo esto, y lo que las audiencias también nos están diciendo es, pues, su salud mental, yo creo que la salud mental de todos los seres humanos está muy deteriorada y no está bueno estar viendo además
scrolleando y viendo que el mundo está cada vez más mal en Colombia, en todas partes, entonces el cambio climático, la minería, todo está mal. Entonces nacen nuevas vertientes del periodismo, bueno, no sé, ni siquiera quiero hablar como de tipos de periodismo, que vienen más desde el norte, desde Europa, desde Estados Unidos. Entre esos, pues, por ejemplo, el periodismo de soluciones o el periodismo de esperanza o como se quiera llamar, que también tiene toda una técnica, una metodología, una rigurosidad, que no puede decir que entonces eso no es periodismo, porque también hay que hacer una investigación impresionante para comprobar que una comunidad o bueno, lo que sea está haciendo un cambio en el status quo de la sociedad, pero que yo creo que nos está también abriendo la puerta a nuevas narrativas. Y eso, pues también quiero hacer como ese énfasis, sobre todo para las y los estudiantes, y es que puedan escudriñar cada vez más en esas historias también que generen esperanza y que generen valor. Y ahí lo conecto con el tema de la paz, de por qué no nos enseñaron a narrar la paz. Yo creo que parte del fracaso también, de la implementación, de todo lo que estamos viendo, porque esto es pues una cadena, no es como que las cosas se pusieron mal el año pasado, o sea, y ahí lo voy a relacionar pues como lo que hemos visto. Este es el detonante de años de una no implementación de los acuerdos, de años de no creer también de no estar listos como sociedad y tampoco como periodistas para contar lo que estaba pasando. Si probablemente como periodistas hubiésemos también contado un poco más esas historias de esperanza, esos cambios que estaban haciendo, que se estaban dando en los territorios, probablemente también como sociedad hubiéramos entendido lo que habíamos firmado, pero infortunadamente pues como que no fuimos tan hábiles en narrar eso. Y sí vemos cómo cuando se firma el acuerdo hay una disminución de las agresiones. Los primeros años de posacuerdo, por llamarlo de alguna manera, las agresiones cambiaron, por lo menos en términos de amenazas. Empezaron a incrementarse en términos de estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos, pero donde el actor armado era el perpetrador de la amenaza, eso disminuyó. Esta nueva reconfiguración de la violencia, que es el resultado justamente pues, de una implementación no hecha o de todo esto que ha pasado, es lo que vemos. Por eso llegamos a 2024 con una cifra supremamente incrementada en términos de agresiones, donde el mayor perpetrador vuelven a ser estos grupos armados. Se da justamente pues porque el conflicto vuelve a recrudecerse y la prensa se vuelve otra vez un foco de esta disputa, donde además John Jairo lo decía muy claramente, el periodista queda en la mitad. Lo que está pasando en muchas regiones es la llamada o el video, primero de las FARC, después del ELN, pero las FARC ya no solo las FARC, sino la disidencia de un estado, del otro estado, de no sé qué. Y si el periodista no lo saca, pues está en riesgo. Pero si lo saca, entonces el otro periodista, el otro grupo lo va a amenazar. ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes veían ahí que en Caquetá y Arauca son de los departamentos donde hubo más desplazamientos. Pues el desplazamiento justamente en Arauca se da por esto. O sea, en Arauca hubo un desplazamiento, la cifra creo que son 4 o 6, todos tuvieron que salir al tiempo porque les mandaron el video, ¿no? Entonces, porque ahora también los grupos armados tienen sus propios comunicadores, de hecho producen unos videos muy, muy bien hechos, con la luz perfecta, el audio perfecto. Entonces, así como el funcionario público ya tampoco cita rueda de prensa, sino que manda, aquí está mi full de esto, el grupo armado también manda el full de su comandante o lo que sea dando la declaración y se lo manda al periodista o al medio y le dice, bueno, me publica. Si no publica, se lo echó de enemigo. Pero si publica, entonces el ELN o el otro también manda. Y entonces se vuelve objetivo militar de un grupo o del otro grupo o de las mismas fuerzas estatales. En cualquier caso, o sea, publique o no publique. Y eso es lo que estaba generando estos desplazamientos en lugares como Arauca y Caquetá. Entonces, esto para conectar que sí, la FLIP se ha visto y de hecho el informe habla de este corte desde el momento del acuerdo de paz y de cómo, claro, al principio
pues así como disminuyen los asesinatos, las cifras que se pueden ver, pues asimismo también disminuyen las agresiones a periodistas. Se intensifica el conflicto, se intensifican las agresiones a los periodistas. Y ya solo para redondear y cerrar, es que yo sí creo que es muy importante que sigamos con las figuras del Washington Post y del Watergate y que sigamos haciendo periodismo investigativo y periodismo que muestre todos estos escándalos de corrupción, todo lo que está pasando en el país, pero también es muy importante que nos formemos para poder contar esas historias más de esperanza y de las cosas que también se están haciendo bien, porque se están haciendo bien. O sea, hay cosas que están sucediendo y que se están haciendo bien, pero pues que eso tampoco es como la nota positiva o el publireportaje de X o Y, sino eso también requiere una rigurosidad y una investigación fundamental para que pues se pueda informar de la mejor manera. Bueno, muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento a la Fundación para la Libertad de Prensa por participar con nosotros en esta celebración, por supuesto a Natalia, a Natalie, a John, por estar con nosotros, a todos ustedes y a todas las personas que han estado conectadas siguiendo este evento a través del Facebook de la facultad, a través también de YouTube y de Estación V, que no olvidemos está cumpliendo hoy años en el Día Mundial de la Radio además. Carol Galeano estará repartiendo algunas secciones del informe de la FLIP, se los estará entregando. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Límites aquí, más límites. Límites en todos lados. ¿Qué hacer con ellos? Romperlos. Superarlos. Aceptarlos. Retarlos. Los límites están ahí hasta que decides lo contrario. Tu pasión, sueño, proyecto o idea necesita todo de ti. Necesita que vivas sin límites. La UPB es el lugar donde las personas como tú lo cambian todo. Te estamos esperando.